con el tema 8. ¿Por qué les digo? Este tema 8 ya hemos hecho en el pizarrón sobre, ¿no ve? El famoso Gandhi. Pero vamos a dar un repaso. Vamos a hacer rápido, pero van a disculpar, chicos. La anterior semana no hemos pasado y también 4 días me he quedado haciendo fila para gasolina, chicos. Y entonces, hoy terminamos con toda inmunología, chicos. Ya el viernes hacemos la inmunidad y autoinmunidad, creo que es. Eh, ¿Ya? Bueno, chicos, entonces hoy terminamos con el mecanismos efectores de la inmunidad humoral. Deben recordar, ya hemos hecho algo, chicos, ya hemos trabajado este punto. Entonces, como dice, chicos, por ejemplo, inmunidad humoral, estamos hablando de los linfocitos B. Y hemos dicho que los linfocitos B eh, se forman en plasmocitos y estos plasmocitos van a formar los 5 tipos de inmunoglobulina que hemos hecho en el pizarrón, el famoso Gandhi, ¿no ve? Eh, Vamos a repetir algunas cosas, pero recuerden siempre, chicos, un ratito, a ver dónde hay un punterito, ¿ya? Recuerden siempre, chicos, por ejemplo, que los microbios, ¿ya? ¿No ve? Que hay virus, bacterias, parásitos. Entonces, en la inmunidad, en la inmunidad adaptativa van a ser, en otras palabras, atacadas por nuestros anticuerpos, por el famoso Gandhi. Y entonces, estos anticuerpos casi siempre van a actuar, nos van a defender de los microorganismos extracelulares y también de las toxinas. En otras palabras, ya hemos dicho, en la inmunidad celular siempre participa los linfocitos T. En cambio, los linfocitos B casi siempre en la inmunidad, diremos, en la inmunidad humoral, pero extracelular, chicos, ¿ya? Y también un poquito más atrás vamos a hablar sobre las vacunas y las propiedades. Siempre, por ejemplo, donde se van a formar estas inmunoglobulinas, se forman, por ejemplo, hemos dicho, en la médula ósea, ¿ya? Y también se van a formar, ¿dónde van a parar? También siempre van a estar en la circulación, en los tejidos, en las mucosas, deben recordar, hemos dicho en las mucosas, en la vía digestiva y también en la vía respiratoria y también urogenital. Y cuando, diremos, cuando se encuentra con el antígeno, estos anticuerpos casi se forman el día 7, cuando nosotros vacunamos al paciente o le agarra una cualquier infección, sea viral, bacteriana o parasitaria, los anticuerpos se forman en 7 días, ¿ya? Después de la infección, chicos. Entonces, yendo a esta diapositiva, chicos, por ejemplo, aquí estamos viendo, y también algo antes de pasar a esto, les quiero recordar siempre, ya hemos hablado en la pizarra, hemos dicho, por ejemplo, que el anticuerpo se parece a una letra Y, hemos dicho que tiene 4 cadenas, 2 cadenas pesadas y 2 cadenas livianas, ¿ya? Y lo más importante, hemos dicho que tienen una región, ¿no ve? El fragmento AB y el otro fragmento cristaloide. Y todavía hemos hablado en la anterior clase y en la pizarra también el fragmento AB, donde se va a unir el anticuerpo con el antígeno. Y todavía hemos dicho que hay 3 regiones, ahí está la hipervariabilidad, y en fin, ¿no ve? Ese es pero lo más importante, todavía hemos hablado sobre el fragmento cristaloide, la cola, ¿no ve? La cola sería de letra y entonces ese es el que se va a unir con un receptor que tienen los linfocitos T y también los neutrófilos y los macrófagos y otras células también. Y entonces también deben recordar, hemos hablado qué función cumple el complemento, qué función cumple el anticuerpo. Hemos dicho que el anticuerpo solamente va a bloquear, pero también hemos hablado el citotoxicidad celular dependiente de antígeno, el CD19, que por ejemplo cuando se une con natural killer le va a mandar sus perforinas y sus gran enzimas, le va a destrozar a esa célula infectada. También hemos hablado, chicos. Pero generalmente todos los anticuerpos se ocupan de bloquear o neutralizar, que diremos que no se infecten ya con esas toxinas y esos microbios nuestras células del anfitrión, ¿ya? Y también estos anticuerpos activan para que haya fagocitosis y también activan al sistema del complemento. Como vamos a ver en este dibujo, chicos, por ejemplo, en este dibujo estamos viendo que aquí está el linfocito B, ¿ya? Imagínense que está todo en un ganglio linfático. Este ganglio linfático ya cumple sus funciones efectoras, ¿ya? Entonces va a ejecutar la respuesta los anticuerpos.
Entonces, como dice aquí, de eliminación de los microbios extracelulares y toxinas. Esa función cumple todos los anticuerpos, el famoso GANDI, ¿no? La inmunoglobulina G, la A, la M, el D y el E. El D casi no participa, más está, habrán visto, todavía hemos dicho, más está como un receptor en los linfocitos B, vírgenes, ¿no? Entonces estamos viendo aquí un linfocito B. Este linfocito B ya, como verán, tiene sus receptores, ya hemos dicho, puede ser una inmunoglobulina M o también una inmunoglobulina D, pero este en otras palabras, le está reconociendo o le está capturando a un microbio. Y este microbio tiene sus antígenos de esa manera. No vamos a repetir ahora, por ejemplo, tiene tipo TOL, receptores eh, de patrones moleculares, en fin. Pero cuando le activa este microorganismo al linfocito B, este linfocito B se va a convertir en plasmocito. Y este plasmocito ya puede ser de diferentes tipos de enfermedades. Más adelante vamos a hablar porque hay cambios. Ya hemos hablado también de los cambios de ese tipo. Y entonces este linfocito, al activarse, al reconocer a un antígeno o a un microbiano, y entonces se va empezar a convertir en plasmocitos y estos plasmocitos se van a empezar a formar contra este germen, puede ser un neumococo, una salmonela o un parásito, contra ese agente microbiano va a empezar a formar anticuerpos. Y estos anticuerpos, por ejemplo, ¿qué función cumplen? Ya hemos dicho, estos anticuerpos primero van a neutralizar. En otras palabras, le van a neutralizar, le van a rodear varios anticuerpos y no le van a dejar que este microorganismo o estas toxinas que ingresen a una célula. Imagínense, hemos dicho, por ejemplo, un virus. Cuando un virus, por ejemplo, directamente entra a la célula y en la célula se divide, se multiplica, la replicación viral, ¿ya? Eso no deja que haga, que se replique. Agarra al virus, les rodea, ¿ya? Ahí lo tiene, o si no, hasta puede presentar al natural killer para que esa célula infectada elimine o automáticamente le neutralice, ¿ya? Le neutralice para que no entre a un interior de una célula. Entonces, a eso llamamos neutralización de microbio y toxinas. También, ¿qué función cumplen los anticuerpos? Como estamos viendo estos anticuerpos, ¿ya? Estos anticuerpos ya tienen receptores, algunos fagocitos, como neutrófilos, como en macrófago, un linfocito B, entonces ya tienen sus receptores, donde va a recibir, por ejemplo, el fracción constante, ya tienen sus receptores. ¿Ya? Como estamos viendo aquí, imagínense que es una inmunoglobulina G, esta inmunoglobulina es capturado a un antígeno, a un microorganismo, y entonces cuando se une con el receptor, con el anticuerpo y con el microorganismo, ¿ya? Y entonces este va a haber una opsonización. Palabras, le rodea, ¿ya? Les rodea y no deja, entonces actúan como, también como opsoninas y entonces le inmoviliza. Y también, ¿qué función cumple? Cumple como se va a unir, por ejemplo, para que haya una fagocitosis. En otras palabras, este macrófago o este neutrófilo se lo va a tragar a este al anticuerpo y gracias también que tiene el receptor esta célula, ¿ya? Como vemos aquí, por ejemplo, ya te hemos dicho cetotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Y todavía en nuestro dibujo hemos dicho, por ejemplo, la inmunoglobulina G son 1, 2, 3, 4. El 4 casi más se ocupa, todavía hemos dicho, el 4 se ocupa más en citotoxicidad. ¿Qué hace? Los anticuerpos les rodea, primero detecta que hay una célula infectada. Como una célula infectada, y entonces le neutraliza, le rodea, ya, diremos, le rodea totalmente los anticuerpos, y esos anticuerpos, por ejemplo, tienen sus receptores del natural killer, y este natural killer de esa manera reconoce a esta célula infectada, y entonces con sus gran enzimas de los perforinas le va a destrozar. A eso llamamos citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos o CD16, ¿ya? Otra función que cumple, por ejemplo, los anticuerpos, ¿ya? Los mismos solitos, los mismos anticuerpos pueden diremos, provocar una lesión, una lisis, destruir al microorganismo. También estos anticuerpos pueden activar al complemento. Hemos dicho que el sistema del complemento casi son 50 proteínas en la inmunidad innata, ya más adelante les voy a explicar. Estas proteínas, por ejemplo, se activan gracias al anticuerpo.
Y estos anticuerpos, hemos dicho por lo menos el inmunoglobulina M, que como es pentámera, casi tiene 10 brazos, de esa manera más activa el complemento. Y también la inmunoglobulina G, esos dos. Como vemos aquí, por ejemplo, ya la ha activado el complemento y entonces el complemento más se une, el complemento se hace y este anticuerpo tiene su receptor y también tiene su receptor del complemento aparte, tienen dos receptores. Sería otro para la inmunoglobulina, otro para el complemento. Pero de esa manera se une el complemento con el anticuerpo y el anticuerpo ya tiene el receptor, esta célula fagocítica, entonces de esa manera va a haber una fagocitosis. O también el sistema del complemento lo activa, ni siquiera hay fagocitosis, hemos dicho, le va con sus tres vías le va a perforar en poros, le va a destruir más adelante. Pero esa función cumple el sistema del complemento. ¿Ya? Y también el otro del sistema del complemento, también como hemos dicho, el C3 y C53A, ¿ya? Los 3A y 5A también van a actuar en la parte de la inflamación. Perdón. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ya hemos dicho, la inmunoglobulina G, que son 4 tipos, ya hemos visto en la pizarra, pero ¿qué hace? Neutraliza al microbio y también a las toxinas. Entonces, como neutraliza, estos microorganismos como el virus no puede entrar a una célula del anfitrión. También va a haber una opsonización y también estimula la fagocitosis al macrófago o neutrófilos, activa del vía del complemento. También hemos dicho la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, que también está mediada por linfocitos natural killer. Y también el único, no se olviden chicos, el único inmunoglobulina que pasa, ¿ya? Que pasa, por ejemplo, a la placenta es por el receptor de fracción constante gamma, del receptor neonatal, la inmunoglobulina G. Entonces, si pasa de la madre al feto, entonces esto se encarga también de eliminar las infecciones que existe, diremos, si existiera en la placenta, ¿no ve? Y también eh, participa en la retroalimentación. Más adelante les voy a explicar. Luego tenemos, un ratito, luego tenemos la inmunoglobulina M. Esta inmunoglobulina M, ya hemos dicho que es pentámera, ya hemos visto en el pizarrón, el más grande, que está siempre en la circulación, casi siempre va a activar al sistema del complemento. ¿No? Luego tenemos la inmunoglobulina A. Esta inmunoglobulina A siempre está en las mucosas, en la vía respiratoria o en la vía gastrointestinal, y entonces más adelante les voy a explicar. Y la inmunoglobulina E. En la inmunoglobulina E siempre aparece tanto en las alergias y también en los parásitos. Aquí como dicen los anticuerpos, usan sus regiones de unión al antígeno FB para unirse a los microbios y toxinas y bloquear sus efectos perjudiciales y utilizan sus regiones FC para activar diversos mecanismos efectores que eliminan estos microbios. Como hemos dicho hace rato, por ejemplo, la región FAB o ACBOTI, que es, ya les he explicado, que tiene 3 regiones hipervariables. Ahí está la hipermutación somática, en fin. Y entonces, pero lo más importante ya hemos hecho en la pizarra, por ejemplo, el FC, ¿no ve? Que atraviesa la placenta, en fin. Ya hemos hablado de toda la situación. Pero también otra diapositiva tenemos aquí, ¿ya? Otra diapositiva. Dice neutralización de los microbios y las toxinas microbianas. Como estamos viendo, dice los anticuerpos se unen a los microbios y bloquean y neutralizan su infecciosidad y la interacción de toxinas microbianas con las células del anfitrión. Por ejemplo, si este paciente de este lado, como estamos viendo, si este paciente no tendría anticuerpos, entonces directamente los microorganismos se entrarían. Así que ese paciente va a tener una infección. ¿Por qué? Porque no hay un anticuerpo que le ha bloqueado a este microorganismo. Como verán, entonces va a haber una infección del microbio, ya directamente una célula infectada. Ya efectos patológicos, ya podemos tener, por ejemplo, efectos patológicos podemos tener, por ejemplo, que,
que hay infección, pues chicos, y directamente, por ejemplo, aquí las toxinas le están atacando a la célula y entonces va a haber la enfermedad. ¿Ve? Pero como nosotros en el sistema inmune tenemos anticuerpos, y estos anticuerpos que está mediada por los linfocitos B, los 5 anticuerpos, ya cumplen cada uno sus funciones, y entonces este anticuerpo, como estamos viendo, le está bloqueando, ya le está bloqueando, no está dejando que entre a estas células, no está dejando que se penetre a la célula epitelial. Imagínense que sea la inmunoglobulina M o la inmunoglobulina G o la inmunoglobulina A, más adelante les voy a explicar. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace? Bloquea, ya no deja que esta célula se infecte. De esa manera va a haber también ahora, por ejemplo, ya hay estudios, chicos, por ejemplo, en el laboratorio, chicos, van a formar los anticuerpos monoclonales. Entonces, anticuerpos monoclonales, por ejemplo, las vacunas igual. Entonces, las vacunas, ¿qué hacen, chicos? Las vacunas nosotros inyectamos al paciente. Este paciente le va a estimular a los linfocitos B, diremos para tal enfermedad, que estimule varios cantidad de autoanticuerpos. Estos anticuerpos, por ejemplo, entonces, ¿qué hace? Solamente le neutralizan, de esa manera controla. Y también en laboratorio, chicos, por ejemplo, ya actualmente tenemos tantos, nosotros llamamos anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos monoclonales ya en el laboratorio, por ejemplo, hacen una proteína de función, por ejemplo, entran hasta la endosoma, del endosoma sale a la circulación, de esa manera se protege. ¿Ya? Pero como estamos viendo aquí, chicos, los anticuerpos bloquean la unión de toxinas y receptores. En cambio, aquí en este lado no hay, chicos, no hay. También, también como estamos viendo aquí, por ejemplo, eh, la, la opsonización y fagocitosis de los microbios mediados por anticuerpos. ¿Qué significa? Ya hemos dicho, opsonización es cuando tiramos las opsoninas, ya, como estamos viendo, opsonización del microbio. Entonces, como estamos viendo aquí un microbio, le está rodeando la inmunoglobulina G, ya, les rodea. Entonces, es como, diremos, como una comida más, diremos así, diremos, con ganas de comer para este fagocito, y entonces esa es opsonización. Vemos que les rodea, le neutraliza, pero también este fagocito, póngase que es neutrófilo o macrófago, tiene su receptor. Entonces, este receptor que estamos viendo es el receptor de inmunoglobulina G de alta afinidad, de fracción constante gamma. Entonces, se va a unir este inmunoglobulina en la fracción cristaloide al receptor, y entonces va a ver que hay unión ya del microbio opsonizado con el receptor FC, con fagocito, como hemos dicho, que tiene ya el fracción, por ejemplo, el receptor de alta afinidad de fracción cristaloide, ya de fracción cristaloide gamma, de esa manera se une. Ya hemos avanzado, chicos, por ejemplo, estas partes. Por ejemplo, hemos dicho, cuando hay fagocitosis, entonces entra al interior de la célula. Pero primero, ¿dónde va a llegar? Al fagosoma. Como aquí, por ejemplo, fagocitosis. Está presentando al fagosoma. Hemos dicho en el fagosoma, automáticamente a veces se une el fagosoma con el lisosoma. Cuando se une el fagosoma con el lisosoma, por ejemplo, va a haber pues las especies de activos de óxido nítrico, especies de activos de oxígeno, los lisosomas van a destruir, de esa manera les destruye, ya les destruye. Por eso, por ejemplo, hay más fagocitos, por ejemplo, en el vaso. Los macrófagos más están en el vaso. Por eso cuando hay un accidente de motocicleta, a veces cuando hacen estallar su vaso, le operan al paciente. Cuando le operan al paciente, nosotros decimos que es la esplenectomía. Entonces, esos pacientes con esplenectomía, como había mayor cantidad de macrófagos, y estos macrófagos, por ejemplo, tenían que controlar, por eso esos pacientes son candidatos a enfermar cada rato cualquier enfermedad, porque ya no tiene vaso, pues es esplenectomía. Entonces tenemos receptores de FC. Imagínense, chicos, por ejemplo, aquí estamos viendo un receptor, por ejemplo, un receptor de alta afinidad para fracción constante gamma, ¿ya? Y estamos hablando de gamma, estamos hablando de inmunoglobulina G. Y hemos dicho, hay 4 tipos de inmunoglobulina G, ¿ya? Como vemos aquí, por ejemplo, es la mayor cantidad, mayor vida, todo hemos dicho, ¿ya? Entonces, esta inmunoglobulina G, ya, 1, 2, 3, 4, ya están más siempre estos receptores tanto en macrófago y los neutrófilos. ¿Qué función cumplen?
Este, por ejemplo, cuando llega con el antígeno y el anticuerpo, y entonces le fagocita y también activa al macrófago o al neutrófilo. Esa función cumple este receptor. Luego tenemos receptor, por ejemplo, también en el receptor de baja afinidad, el receptor de baja afinidad, el B, de fracción constante de inmunoglobulina G. Entonces estamos hablando también de una inmunoglobulina, será 1, 2, 3, pero esos tienen receptores, el CD32, de baja afinidad. ¿Qué hace de baja afinidad? Tienen los linfocitos B, las células dendríticas, los mastocitos, los neutrófilos, los macrófagos también. ¿Qué función cumple el B? Tiene que inhibir pues al 1, porque este 1 activa, en cambio este le va a inhibir, por eso dice retroalimentación de linfocitos B y también disminuye la inflamación. En otras palabras diríamos, por ejemplo, estos receptores son como antiinflamatorios. ¿Ve? Luego tenemos en natural killer. En natural killer también tenemos, o diremos, otros receptores. Este receptor, por ejemplo, para la inmunoglobulina G. Hemos dicho la inmunoglobulina G, la fracción constante, por ejemplo, se va a unir con ese receptor, el R3, ya, tipo A, que es el CD16. Por eso hablamos la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. En otras palabras, hemos dicho que los anticuerpos les rodean a una célula infectada, la inmunoglobulina G tipo 4, y entonces ha sido detectado, como tiene receptores de ese, por ejemplo, el receptor 3A de fracción constante gamma, es detecta. Y entonces se une con esa célula infectada cubierto por anticuerpos, ya, cubierto por anticuerpos, y entonces ya enzimas de esa manera van continuar. O sea, una célula, en fin, esa célula infectada. Luego otro receptor tenemos el receptor, diremos, de alta afinidad, pero ya también la cola, ¿no? Fracción cristaloide se va a unir diremos, con el receptor epsilon. ¿Y esos quienes tienen? Por ejemplo, tenemos la inmunoglobulina epsilon, ¿ya? Epsilon, la inmunoglobulina. Tienen los mastocitos, ¿ya? Estos activan, por ejemplo, cuando diremos este receptor está en el mastocito y la inmunoglobulina se une y la inmunoglobulina está con el alérgeno, entonces se va a activar este mastocito que va a liberar la histamina, serotonina, lo que hemos dicho ya, va a haber la hipersensibilidad o un shock anafiláctico, todo lo que hemos dibujado en la pizarra. De esa manera actúa este receptor. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de la citotoxicidad. Si estamos hablando de la citotoxicidad, estamos hablando de la inmunoglobulina G. Pongamos, por ejemplo, en nuestro texto dice el 1 y 3, pero como les he dicho en el pizarrón, el 4, ¿no ves? Entonces, esta inmunoglobulina 4, ya, primero leeremos citotoxicidad celular dependiente de los anticuerpos. Entonces, las células natural killer pueden unirse a células cubiertas por anticuerpos y destruir. ¿Qué significa? Por ejemplo, esta célula ya está infectada, está contaminada con virus, pero ¿por qué? Para que no entre a otra célula este célula infectada. Porque hemos dicho los virus se multiplican rápidamente en 100 millones de virus en una célula, luego le destruye a la célula y entonces va a otra célula ya también a contagiar a otra célula de esa manera. Pero este inmunoglobulina G4 le hace, diremos, le rodea, le opsoniza, le neutraliza, pero lo tiene, entonces reconoce por su relieve, porque tiene un receptor R3, FC gamma, y entonces de baja afinidad le va a reconocer. Como estamos viendo, el natural killer le está reconociendo a la infectada. Y entonces el natural killer tiene pues en sus gránulos las perforinas y gran enzimas, de esa manera le va a destruir. Cuando estas células han tenido una cancerígena, con virus, en fin, ya a un microbio que estaba en el interior de la célula, pero que ha sido por un inmunoglobulina, por un anticuerpo. A eso llamamos citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Luego tenemos reacciones mediadas por inmunoglobulina E. En otras palabras, estamos hablando de la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E, como estamos viendo, dice reacciones mediadas por inmunoglobulina E y eosinófilos y mastocitos.
Los anticuerpos de inmunoglobulina D activan las reacciones mediadas por el mastocito y eosinófilos que proporcionan la defensa contra los parásitos y el mixto y participan en la enfermedad alérgica. Como vemos aquí, por ejemplo, eh, por ejemplo, hablando de los receptores, ya, del receptor de alta afinidad, tipo epsilon del FC, ya, estamos hablando de este receptor para que reciba la inmunoglobulina E, mayor cantidad tiene los mastocitos y también los basófilos. Poco tiene los eosinófilos, ya. Pero como estamos viendo aquí, por ejemplo, cuando reconoce ese dato también, ya, por ejemplo, cuando hay los linfocitos TH2, estos linfocitos TH2 empiezan a formar mayor cantidad de interleucina 5 y entonces la interleucina 5 también empieza a formar mayor cantidad de eosinófilos, eh, ¿ya? Y como vemos aquí, este eosinófilo tiene este receptor, pero también va a liberar sus mediadores químicos. Esos mediadores químicos tenemos las serotoninas, las heparinas, en fin, les leucocitos y todo. Y entonces, ¿qué hace? Por ejemplo, aquí estamos viendo la inmunoglobulina M en nuestro texto van a ver, chicos. Por ejemplo, dice, casi poca cantidad tiene el receptor de alta afinidad, el epsilon. Más tiene siempre, diremos, el tipo gamma, y entonces de esa manera se une al gelminto. Como vemos, pero para que no se pierda en este dibujo, chicos, estamos viendo el gelminto es un parásito grande, y entonces aquí no pueden fagocitar. ¿Qué hacen? Entonces, tanto el TH2, interleucina 5, liberan mayor cantidad y entonces van a recibir, por ejemplo, la inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E o G se van a rodear al gelminto y entonces todas las células alrededor, como los eosinófilos, van a disparar sus histaminas, en fin, de esa manera van a activar la versión, de esa manera también le paralizan, a veces un niño a veces está ahí, diremos, como fideo se está eliminando por heces fecales. ¿Por qué? Porque participa la inmunoglobulina E y entonces ya no funcionan, imagínense sus ganchos, y entonces como paralizados eliminamos gracias a nuestros receptores de epsilon de alta afinidad y también por inmunoglobulina E, también por la inmunoglobulina G. Cuando entramos a hablar sobre el sistema del complemento, ¿ya? Cuando hablamos del sistema del complemento, chicos, hemos dicho, por ejemplo, eso tiene 3 vías, como estamos viendo aquí, 1, 2, 3 vías de sistema del complemento. Ese casi siempre está en la circulación. Imagínense, las 30 proteínas del sistema de complemento está circulando en la circulación. Pero para avanzar, chicos, por ejemplo, aquí estamos viendo vía alternativa, ¿ya? La vía alternativa y las vías de las licinas, en nuestro texto dice que casi siempre corresponde a la inmunidad innata, ¿ya? Y la vía clásica está por inmunoglobulina G y también por inmunoglobulina M, entonces estaría en la inmunidad adaptativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Imagínense, casi siempre en mayor cantidad está el complemento 3, el C3, pero como no hay infección nada, puede dividirse, puede haber una incisión. Siempre, no se olviden, chicos, este C3, ya, aun cuando no haya microbios, se divide en C3b o C3a, y entonces menor cantidad no se activa, de por sí también se desaparece. Por eso dice unión de proteínas del complemento del microbio. Pero cuando llega un microorganismo, imagínense aquí un microorganismo, el C3, este ya se une con el microbio y entonces automáticamente se va a dividir en dos. Un fragmento grande, que es el B, un fragmento pequeñito es C3A. El C3B lo rodea también. Por eso aquí dice, primero haremos, más adelante vamos a ver. Por ejemplo, aquí está, por ejemplo, este C3B le ha rodeado al microbio, pero también existe otra proteína que se llama el factor B. Y entonces el factor B también, para que se divida, se une con C3B, para que se divida necesita un factor D. Y el factor D ya lo va a dividir, tanto diremos, le va a fragmentar en varios pedacitos de C3B, DB, y entonces eso van a rodear al microorganismo, pero este complejo va a formar el 3 convertasa. Este 3 convertasa ya le va a dividir al C3 y ya le va a dividir, por ejemplo, y también al último C3BA, C3BB, y estos va a haber otro complejo.
van a formar un complejo, por ejemplo, C3b, el BB2, esta proteína, C3b, y estos van a convertirse en C5 convertasa. Y el C5 convertasa le va a fragmentar también al C5 y de esa manera, por ejemplo, se activa el complemento en la vía alternativa. En la vía, primero veremos, también está en la vía de la lectina, hemos dicho que se denomina así. Estas proteínas, por ejemplo, ya las lectinas, diremos, unión a la manosa, están en la circulación, pero cuando detectan un microorganismo y estas lectinas se van a unir también con un microorganismo, y estas lectinas van a activar al C4, al C2, y estos, como hemos dicho, como también se dividen, un fragmento grande que es el C4b y un fragmento pequeño sería C4a. Igual el C2, el fragmento grande es C2b y C2a. Pero estos, por ejemplo, casi siempre en lectinas tenemos el C1, todavía ustedes están dominando, ¿no ven? R1, R2, R3, RQS. Estos se unen con estos fragmentos, con estas moléculas, pero al último se van a unir también con C3A, ¿ya? Y con C3B. Y al último se unen un complejo, se va a unir, por ejemplo, el C4B, C2A, C3B. Los tres se unen, ¿para qué? Para que se una, por ejemplo, se va a convertir en C5 convertasa. Este 5 convertasa le va a dividir a C5 en C5b y C5a. ¿Ya? Esos son los dos pasos. Pero en la vía clásica, chicos, en la vía clásica, aquí participa, por ejemplo, diremos, al unirse al microorganismo, el anticuerpo. Puede ser una inmunoglobulina G o la inmunoglobulina M, pero más la G. Como están viendo aquí, por ejemplo, se está uniendo, diremos, al antígeno del microbio un anticuerpo. Pero este anticuerpo es unido por un complemento. Y el sistema del complemento tenemos el C4, C4-2. El C1 tiene como 6 bracitos, de esa manera se une con los anticuerpos, de esa manera les rodea. Por eso también llamamos, como está aquí participando el anticuerpo, la vía clásica es una inmunidad, diremos, adaptativa. Igual lo divide como aquí, el C4b más grande, el otro más pequeñito, y todo llega a un complemento a 3 convertasas. Este 3 convertasa ya se va a unir, diremos, con el complejo C4b, C2a, le va a dividir a C3, y esto va a haber otro complejo. Este complejo, como estamos viendo, C4b, C2a, C4b, se convierte en un complejo C5 convertasa. Y esto se convertasa le va a incidir, por ejemplo, al C5, un fragmento C5b y C5a. ¿Ya? También tenemos, por ejemplo, proteínas de la vía alternativa. ¿Ya? Aquí están de la vía alternativa, ya hemos dicho, el C3 está en la circulación. Pero nosotros si queremos pedir en el laboratorio, estos resultados nos va a dar concentración sérica en microgramos por ml, ¿ya? Esta concentración de 640 a 1600. Este C3 ya hemos dicho que se divide en C3b. Este C3b es lo que se va a unir con el microbio, ¿ya? Le va a opsonizar y también se va a convertir en C3 convertasa y luego también va a haber un complejo hasta llegar a C5 convertasa. Así funciona. Pero también el C3A, ya hemos dicho con C5, van a ir para provocar inflamación, como quimiosina. Luego hemos dicho el C3B, ¿no ve? También se va a unir con factor B, ya en las concentraciones tenemos 200, pero para que divida la unión del factor B con C3B, entonces necesitamos el factor D. El factor D es el que va a incidir. Y de ese modo también se convierte en C3 convertasa, C5 convertasa, el factor B es 5. Pero también tenemos proteínas de la vía clásica, ¿no? Este clásico. Entonces hemos dicho, hay C1, ya el RS, en fin, ya hay poca concentración. El C4, ya tenemos de 150 a 450, pero el C1, chicos, ya es el anticuerpo que se une, ¿no ve? Y que también activa al C4, a C2, gracias al C1. El C4, el C4b, ya se ha fragmentado, chicos, y entonces, y esto también se va a pegar al microorganismo. Y también de esa manera se van a convertir. Lo último, todos los pasos llegan casi siempre a C3 convertasa, a C5 convertasa. Igual el 5, igual de las lectinas que participan en vías del complemento. Aquí está mejor todavía, chicos.
Entonces ya hemos dicho, tenemos el días de complemento, que es 30 de proteínas, casi 30 clases de proteínas, que son el sistema del complemento. Tenemos los pasos final de activación del complemento. Aquí ya ha llegado a C5 convertasa. Este C5 convertasa le está fragmentando en C5b y C5a. Ya hemos dicho, el C5a va a ir con CC3A diremos, como quimiosinas, donde va a ir a provocar mayor inflamación. ¿Ve? Y también tenemos, por ejemplo, como le ha fragmentado a 5 convertasa, este C35B se va a unir con C6, C7, y este C7 también se va a unir con C7, se va a unir con C8, este C5B también se une con 6, con 7, con 8, y también con el 9 al último. En el último, como estamos viendo, por ejemplo, el complemento 9, ya el poli-CB, le provoca millones de agujeritos, millones de poros en la membrana del microbio, y entonces entra el líquido extracelular. De esa manera se elimina. De esa manera elimina a cualquier microorganismo el sistema del complemento. Casi las 3 vías a eso llega. Por eso, chicos, más rato les voy a explicar. Por ejemplo, ahora hay, pues, diremos, hay problemas genéticos. Por ejemplo, hay mutación en C9, en fin, y a veces no llega aquí. ¿Ya? Entonces, de esa manera funcionan, chicos, los microbios, pero llegamos al complemento de ataque. ¿Vale? Aquí la función del complemento. En función del complemento, como estamos viendo, opsoniza y fagocita. Aquí el C3b ya se ha unido con el microbio, entonces está opsonizando. Se opsoniza, entonces le rodea al microorganismo el sistema del complemento, y también va a ser reconocido ya por el receptor C3b. Viene directamente, va a tener un receptor, los neutrófilos o los macrófagos, el CR1 para el complemento, el receptor para el C1 de alta afinidad, y entonces, ¿qué va a haber? Va a haber una fagocitosis. Entonces, este neutrófilo o fagocito va a meter al interior de la célula, ya sabemos muy bien, ahí están los fagolitosomas, en fin, le va a destruir. ¿Ve? De esa manera cumple también la fagocitosis gracias al complemento. También hemos dicho, chicos, va a haber, por ejemplo, por poros. Como estamos viendo, este sistema del complemento, las 3 vías van a llegar a perforar el C9. Entonces, tenemos el complejo de ataque de la membrana. Hace varios agujeros, ¿ya? Y entonces entra el líquido extracelular. De esa manera muere este microorganismo también, lisis osmótica del microbio, ¿ya? Otro, hemos dicho que el C3A, C3A, C5A, y entonces son como quimiosinas. Estas quimiosinas van a estimular, por ejemplo, va a haber diremos, de estimular a los leucocitos, va a haber mayor, diremos, reclutamiento, diremos, mayor, en otras palabras, todo el proceso de la inflamación cumple gracias a las quimiosinas o a estos pedacitos que han quedado C3A y C5A. ¿Ya? Entonces, de esa manera también, como vienen todos los digamos, que han venido porque ha aumentado mayor cantidad de neutrófilos, y también aumenta la inflamación, aumenta el leucocitos, movimiento leucocitario, o proteínas, en fin, de esa manera destruye al agresor, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, funciones del sistema del complemento. Ya hemos dicho qué función cumple función de opsonización, también lisis celular y la inflamación. En la opsonización, el 3B, lo que rodea, ya esa función cumple, ya. Diremos en el lisis celular, ya hemos dicho el complejo de ataque, ahorita acabamos de explicar que queda gracias al poli C9, ya, se termina los 3 días en un poro, lo que deja el complejo de ataque de la membrana. De esa manera destruye al microbio. Y la inflamación está provocada por C3A, C5b, que hemos dicho que participan varias células. También tenemos regulación de la activación del sistema del complemento. ¿Ve? Entonces, imagínense el sistema del complemento vía alternativa, vía clásica, vía de las esquinas. Pucha, han visto, si es que no le paramos, para acá, eso vamos a ver en las enfermedades autoinmunes. Dice, las células de mamíferos expresan proteínas reguladoras que inhiben y activan el sistema del complemento. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí el C1, C1b, C1c, C1d, C1e, C1f, C1g, C1h, C1i, C1j, C1k, C1l, C1s, C1s, C1p, C1n, C1p, C1s, C1p, C1n, C1p, C1s, C1p, C1n, 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 C1p, C
ya se une a anticuerpos y forman complejos del antígeno, lo que activa CR2 y S2. Entonces, ¿qué hace este C1? Va a inhibir ya la actividad proteolítica. Entonces, de esa manera disminuye ya el sistema de complemento, la vía clásica paraliza. Porque si en caso, por ejemplo, nosotros el C1 sigue, diremos, no habría mutación o alteraciones de estas proteínas del complemento, por eso vamos a ver, por ejemplo, la enfermedad de angioedema hereditario. El angioedema hereditario, ¿qué es lo que pasa? Porque sigue aumentando el sistema del complemento y entonces más participa, por ejemplo, la calecreina. Este calecreina aumenta la bradicimina y la bradicimina hay disminución del C1 inhibidor y entonces va a haber pues edema. Por eso hablamos de edema o angioedema hereditario. Y también la formación de, por ejemplo, también tiene que disminuir, tiene que frenar a C3 convertasa y también tenemos digamos, el factor acelerador de degradación. Estas son otras proteínas ya en el sistema del complemento y estas proteínas, por ejemplo, cuando bajaría, por ejemplo, aquí el factor activador de degradación, podemos tener la enfermedad de hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Qué pasa? Porque no bloquea y de ese modo tenemos más bien hay un aumento de complemento y este sistema del complemento le va a hacer, diremos, a los glóbulos rojos va a haber mayor luz. Y también hay alteración, por ejemplo, del factor 1. Por ejemplo, cuando el factor 1, por ejemplo, tiene que inhibir al C3b. Como no inhibe al C3b, entonces hay mutaciones, por ejemplo, del factor H, y entonces tenemos enfermedades como síndrome hemolítico urémico atípico. O también tenemos la degeneración macular en los ancianos. Y entonces eso vamos a ver en autoinmunidad. Como estamos viendo proteínas plasmáticas, me voy a apurar, chicos. Ya, estas proteínas plasmáticas ya se pasen, chicos, ya había sido casi hora. Y tenemos también, chicos, la inmunoglobulina, por ejemplo, el A, ¿ya? Hemos dicho la inmunoglobulina A está en la vía digestiva y en la vía respiratoria. Como vemos aquí, hemos dibujado en la pizarra todavía, como hemos visto Gandhi. Este plasmocito, por ejemplo, ¿qué hace? Va a empezar a formar la inmunoglobulina A. Y la inmunoglobulina es dímera. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Llega hasta el epitelio del aparato digestivo, respiratorio, a las mucosas, hay un receptor, se llama poliinmunoglobulina para inmunoglobulina A. Este receptor le va a meter al interior de la célula y entonces, como les he dicho, una vez se lo lleva una parte, el componente protector, aquí se llama lo mismo, casi el poliinmunoglobulina, eso más se lo lleva y entonces se queda. Este parte de poliinmunoglobulina para la inmunoglobulina A, eso es lo que protege porque en la luz intestinal tenemos todas sustancias proteolíticas, puede destrozar. Entonces, ¿qué hace? En la vía digestiva respiratoria, esta inmunoglobulina está anclada ahí, protegido también por componente secretor. Y entonces, cuando viene un microorganismo, esta inmunoglobulina le opsoniza, lo neutraliza. Esa función cumple. Por ejemplo, nosotros cuando damos una vacuna, por ejemplo, de poliomielitis, unas gotitas, y entonces estimula la inmunoglobulina A, viene el virus del polio, entonces lo rodea, lo inactiva, esa manera. Y también, igual, chicos, por ejemplo, ya hemos dicho, no tengo aquí el dibujo, cuando, por ejemplo, la inmunoglobulina G tiene la placenta, ya tienes la placenta, como les digo, el receptor neonatal, FC gamma, y de esa manera control. Y entonces, eh, y también, pero hay microbios que invaden. En vano tenemos los famosos Gandhi, ¿ya? Hay algunos que le engañan a este microbio. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, los virus, ¿ya? La gripe. Por ejemplo, son casi 200 tipos de virus. Y también el VIH. El virus del VIH, por ejemplo, tiene un grupo de 120, es variable. A cada paciente que entra, ya otra mutación. Por ejemplo, este Neisseria gonorrhea igual, el sistema del complemento, Escherichia coli, no puede encontrar ni el sistema del complemento, hay protozoos, en fin. Y también hay bacterias que también escapan del sistema del complemento, como los estreptococos, neumococos, por ejemplo, la Neisseria. Pacientes, por ejemplo, que tienen problemas con el sistema del complemento y entonces casi siempre están presentes la, 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 diremos, la pared, por ejemplo, de la Neisseria, casi tiene una pared
diremos, su pared celular a base de hidratos de carbono, lípidos, proteínas, por eso se llama glucocalcio. Y entonces no hace nada casi frente a ese sería el sistema del complemento. ¿Ya? Y también tenemos muchas bacterias y a esta parte hay en la vacuna, la última creo que es en las vacunas, chicos, por ejemplo, todo tipo de vacunas tenemos. ¿No ve? Hay vacunas atenuadas, vacunas muertas, en fin. Pero ¿qué función cumplen estas vacunas? Estas vacunas, por ejemplo, solamente hacen, diremos, neutralizan o estimulan para que se forme, para que funcione mejor los receptores. Perdón, para que se forme mayor cantidad de anticuerpos o inmunoglobulinas. De esa manera, por ejemplo, estas vacunas, diremos, bloquean, neutralizan la infección. ¿Ya? Eh, Vamos a ver, chicos, por ejemplo, ahora hay vacuna para hepatitis B. Entonces, el hepatitis B, ese es el que provoca el cáncer de hígado, ya protege. También ahora ya vacunamos de 9 a 14 años a las niñas contra los virus del papiloma y entonces protege del cáncer del cuello uterino. El único vacuna, por ejemplo, que ha tardado 100 años al ser los primeros días de clases es la viruela. La viruela ha sido erradicada por el humano en 100 años y también la vacuna de casi 200 años. Han muerto millones. Ahora las vacunas están haciendo, como les digo, más es las vacunas con inmunoglobulina, con anticuerpos. Casi poco las vacunas con la inmunidad celular. Están haciendo vacunas con ADN, ARN, pero están trabajando. Bueno, es la última diapositiva. Hemos empezado con esta diapositiva y con esta diapositiva estamos terminando la introducción a inmunología. Bueno, la próxima clase vemos tolerancia inmunitaria y autoinmunidad. ¿Alguna pregunta, chicos? Hola. Están dormidos. Chicos.